Buenos días en viernes. Estamos de regreso en Buenos Días en Viernes, son 8:20 de la mañana en Buenos Días en Viernes. Soy su amiga Lau Flores Reyes, su abogada de confianza, y estamos invitando a todos a escuchar con atención este programa, porque es una cultura de legalidad, una cultura que trata de difundir el conocimiento de nuestros derechos para ejercerlos, defenderlos, también procurarlos y sobre todo pues atender a un problema siempre de la ciudadanía a través de hechos relevantes. Está con nosotros, como siempre, el doctor Miguel Ángel Arteaga Sandoval, quien, les recuerdo, es catedrático de la Facultad de Derecho y también él hizo carrera en el Poder Judicial. Después de para algunos cargos, durante los últimos 25 años fue juez y magistrado en materia penal y cuenta con las especialidades en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana, y ahora en su categoría de docente de tiempo completo en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Anáhuac, México, imparte materias del área penal y procesal penal. Tenemos también, tengo el gusto pues de darle la voz, doctor Miguel Ángel Arteaga, para los comentarios jurídicos. Claro que sí, Laurita. Pues como decíamos hace un momento, el día de hoy nos ocupa un tema relevante, que es el relativo a la prisión preventiva, que es una medida cautelar. Pero a mí me gustaría invitar al licenciado Gildardo Rábago Flores, quien es un prestigiado abogado postulante en materia penal, egresado de la Universidad Iberoamericana, pero con quien tenemos una alianza. Su despacho tiene firmado con nuestra Facultad de Derecho un convenio para prácticas profesionales, así que nuestros estudiantes eventualmente son recibidos por este prestigiado despacho para realizar prácticas profesionales. Y qué importante es que el joven estudiante de Derecho tenga la oportunidad de practicar en época temprana de sus estudios profesionales, porque como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Así que pues muy agradecidos también con el despacho del licenciado Rábago Flores, que nos admite, que nos recibe a nuestros estudiantes para realizar prácticas profesionales. Antes de entrar en el tema relativo a la medida cautelar de prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada, me gustaría platicarle a nuestra audiencia qué es un juez de control, porque frecuentemente escuchamos que el juez de control tomó esta determinación, que el juez de control impuso la medida cautelar, que el juez de control decretó vinculación a proceso, pero quizá no sabemos qué es un juez de control. Bueno, el juez de control es un órgano jurisdiccional muy propio del nuevo sistema de justicia penal, del nuevo sistema procesal penal, que se encuentra vigente totalmente en nuestro país a partir de junio del año 2016. En el proceso penal en el procedimiento penal se hacen presentes tres tipos de jueces. El juez de control, que se encarga de hacer presencia en las primeras etapas del proceso penal, justamente para vigilar o controlar la legalidad de los actos que realiza el Ministerio Público en su labor investigadora. Recordemos que es el Ministerio Público la institución del Estado encargada de investigar los delitos, pero hay ciertos actos que requieren control judicial. Pues bien, al juez que controla estos actos del Ministerio Público se le denomina juez de control. Y el juez de control interviene en las primeras dos etapas del procedimiento penal, que son la etapa de investigación y la etapa intermedia. El día de hoy nos encargaremos de hablar de esta primera etapa y específicamente de las medidas cautelares que se aplican a partir de la primera etapa del procedimiento penal, que es la etapa de investigación. Cuando se comete un delito y se denuncia ante el Ministerio Público, este empieza a investigar. Cuando ya tiene elementos suficientes para llevar el caso ante el juez, bueno, pues acude a las formas de conducción al proceso
y una de ellas es la citación. Y me refiero específicamente a esta forma de conducción al proceso porque fue precisamente la que se utilizó en el caso de Rosario Robles. Cuando el Ministerio Público, luego de iniciar su investigación por el delito que se le atribuye, que es ejercicio indebido del servicio público, bueno, pues la citó ante un juez de control para hacerle el cargo por este hecho delictuoso, ejercicio indebido del servicio público. Y al comparecer Rosario Robles ante el juez de control para que el Ministerio Público le formulara imputación, que es el acto a través del cual le hace saber que le está investigando por ese hecho delictuoso y le externa, le hace saber los datos de prueba que tiene para establecer su probable responsabilidad en este ilícito. Bueno, en el contexto, en el desarrollo de esta audiencia inicial, el Ministerio Público solicita al juez de control que le imponga medidas cautelares, es decir, medidas de aseguramiento para lograr que el proceso penal se desarrolle adecuadamente, para que no haya obstrucción a la secuela del proceso penal. Como este delito no es de aquellos que, de acuerdo al artículo 19 constitucional, amerita prisión preventiva oficiosa, en este caso el Ministerio Público solicitó en la audiencia inicial que el juez de control le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Y la prisión preventiva justificada requiere de algunas exigencias, establece ciertos requisitos. Así que para hablar de estos requisitos y del caso específico de Rosario Robles, pues vamos a preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado Rábago Flores, ¿en qué consiste la prisión preventiva justificada? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Y por qué el juez de control, en este caso, le impuso a Rosario Robles la prisión preventiva justificada como medida cautelar? Claro que sí. Creo que vale la pena puntualizar que en un primer momento esta medida cautelar únicamente la puede imponer un juez, en este caso un juez de control. Específicamente en el caso de Rosario Robles, la naturaleza del delito es un delito federal, entonces el juez, que ahora pues es muy polémico, Delgadillo Padierna, es un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio que está adscrito al Poder Judicial de la Federación. En este caso en específico de Rosario Robles, recordemos que el pasado 13 de agosto del 2019 fue su audiencia inicial, es decir, lo que comentaba el doctor Miguel Ángel. El Ministerio Público solicita esta audiencia al juez, el juez le manda a citar a Rosario Robles, se presenta esta audiencia, se le formula la imputación, es decir, se le hace de su conocimiento la investigación que se sigue en su contra y la clasificación provisional del hecho delictivo, ¿no?, que está investigando la actual FGR. Y una vez hecha esta imputación, el Ministerio Público se aboca a solicitar su medida cautelar. Y la medida cautelar específicamente que solicitaron en este caso fue la prisión preventiva justificada. Justificada porque, como bien indicaba el doctor Miguel Ángel, este delito que se le está imputando no es de aquellos que están previstos como de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al 19 constitucional y al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no se trata de un delito de homicidio, de un genocidio, violación, traición a la patria, etcétera, ¿no? La clasificación que ya se tiene prevista para la prisión preventiva oficiosa. Luego entonces, al tratarse de una prisión preventiva justificada, entran en juego muchas vertientes. En mi participación anterior a este programa, yo había externado que me parecía lamentable la decisión de este juez de control de haber impuesto una prisión preventiva justificada, porque me parece que se olvidó precisamente del artículo 1 o primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de este tema de los derechos humanos que son irrestrictos, que son inherentes a la persona y que ahora se ha estado impulsando por todo este movimiento internacional su respeto, y se le impone ese respeto a las autoridades de todos los niveles, y más aún este juez de control, que en algunos otros países se le llama juez de garantías, para respetar precisamente los derechos humanos de todas las personas.
¿En qué se basa la justificación que pretende dar tanto el agente del Ministerio Público como el juez de control para imponer esta prisión preventiva justificada? Pues fue que existía una necesidad de cautela, es decir, que consideraba la Fiscalía que existía un riesgo de que Rosario Robles se sustrajera de la acción de la justicia, es decir, un riesgo de fuga en el cual pues ella se le encontraron varias circunstancias, o la Fiscalía alegó varias circunstancias por las cuales había necesidad de esta cautela y de mantenerla en prisión preventiva justificada. Principalmente, y creo que mediáticamente es lo que se ha estado ventilando, señalaban que hay una falsedad en cuanto a su domicilio, que de acuerdo a un informe que rindió el CENAPI, el cual incluso la defensa manifiesta que no fue descubierto oportunamente por parte de la Fiscalía para este control horizontal y la contradicción que se debe llevar a cabo en las audiencias, el informe de CENAPI encuentra una licencia de conducir con otro domicilio diverso al que Rosario Robles había señalado como su domicilio particular. Esta circunstancia permitió, como uno de los argumentos al juez de control, señalar que existe un riesgo de fuga, es decir, al evidenciarse que ella está mintiendo respecto de su domicilio, estimó como uno de los argumentos necesaria esta prisión preventiva. También otro de los argumentos por parte de la Fiscalía fue que ella tiene una facilidad para permanecer oculta. Principalmente las razones de facto fueron que cuando fue citada no atendió a los citatorios que giraron el juez de control para la atención de la audiencia, los notificadores no la encontraron en su domicilio. Policía Federal de igual forma informa que llevan a cabo estos citatorios y no la localizaron en su domicilio. Y coincide con el hecho de que ella se encontraba en Costa Rica. La defensa desafortunadamente tuvo contradicciones en cuanto a establecer el motivo por el que se encontraba en Costa Rica. Primero establecieron que estaba de vacaciones, posteriormente establecieron que era por cuestiones de trabajo. Entonces esto también le permitió de cierta forma a la Fiscalía y al juez de control establecer que ella tenía una facilidad de permanecer oculta o salir del país. Y adicionalmente también tomaron en consideración la capacidad económica que ella tiene al haber sido titular de 2 de las secretarías de Estado y que incluso actualmente no tiene un trabajo por el cual tenga un arraigo en la Ciudad de México o la necesidad de permanecer en la Ciudad de México. Finalmente también se hizo el análisis en esta audiencia inicial de medidas cautelares, en esta sección de la audiencia inicial respecto a las medidas cautelares, el mínimo de la pena que se le puede imponer. Y se señaló que este mínimo de la pena era de 4 años y por tanto no podría tener los beneficios de libertad o de conmutación de la pena. Estos argumentos le bastaron en su momento al juez de control para imponer esta medida cautelar. Posteriormente, ¿qué sucede? La defensa interpone un recurso de apelación que después de varios trámites y alegaciones por parte de la Fiscalía se radicó en el 5º Tribunal Unitario del Primer Circuito, es decir, de aquí de la Ciudad de México. Este recurso de apelación se tramitó o lo resolvió el magistrado Ricardo Paredes y quien me parece muy acertado resolvió revocar esta resolución por parte del juez de control Delgadillo Padierna y decir que se debe de atender precisamente al artículo 1 constitucional y que se debe respetar este derecho a la libertad de forma irrestricta por parte y a que tiene derecho Rosario Robles. Él en su resolución, que es muy reciente, la resolución fue del 21 de octubre del 2019, resuelve que no hay una motivación exhaustiva y adecuada para haber justificado esta necesidad de la prisión preventiva. Refiere que el juez de control se limitó a aspectos muy básicos para justificar la necesidad y la proporcionalidad de imponer esta medida y no motivó en forma suficiente el por qué se requería de imponer esta prisión. Escrupulosamente estamos caminando por un auténtico camino de juicio oral. Correcto. Es bien interesante guiarnos de la mano y no sientan que están entrando a las catacumbas de nada. Es un tema bien interesante ir caminando por este supuesto
para que les repito, la forma de defender nuestros derechos es conocer objetivamente cómo podemos hacer un procedimiento, cómo podemos atender la comunicación que nos dan los medios, y el licenciado Gildardo Rábago Flores es un experto reconocido que es un referente para que nosotros tengamos esta comunicación. Así es que atención, no se vayan rapidísimo a traer las llaves ni a dejar nada. Vamos a seguir con atención esta estupenda oportunidad que nos da el programa Buenos Días en Viernes aquí en Radio Anáhuac 1670, elevando nuestros sentidos. Doctor Miguel Ángel. El licenciado Rábago Flores nos menciona un aspecto muy importante. Este aspecto tiene que ver con la decisión del Tribunal Unitario al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar que se le impuso a Rosario Robles. Esta resolución, la del juez de control, se estimó que carecía de motivación. ¿En qué consiste la motivación? Que es uno de los elementos, una de las exigencias que establece el artículo 16 constitucional como un derecho subjetivo público, junto con la fundamentación. Bueno, son dos elementos, dos exigencias que se deben de respetar en toda decisión, en todo acto de autoridad. Todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado. La fundamentación consiste en invocar los preceptos legales aplicables al caso. Pero de esto seguiremos hablando después de una pausa, después de una identificación de estación, Laurita. Así es, vamos, no se vayan y quédense con nosotros. Buenos días en viernes. Soy el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto, el que avanza sin necesidad de transar. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La Dirección de Pastoral Universitaria, Centro Misión, ofrece un servicio educativo extraescolar enfocado a la formación integral humana y espiritual a la comunidad anáhuac. A través de las jornadas de reflexión y retiros, apostolados a favor de niños y pobres y misiones. Para mayor información, comunícate con Santiago Cheteca Madero al teléfono 56270210, extensión 8613. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx/pastoral. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. Este es un tip del Instituto de Salud Pública Anáhuac. El alcohol es una de las principales causas de accidentes de tránsito, muchos de ellos fatales. Conduce con responsabilidad, evitemos más víctimas. Para todos es muy fácil hablar de los temas de interés común, como la música, juegos y otras cosas. Pero hay muchos acontecimientos que suceden todos los días en nuestro país. Entrevistas con líderes y temas que tienen que ver con el acontecer diario de México. Mesa Redonda, aterrizando la polémica. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. En Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. La palabra chocolate es una derivación fonética por parte de los españoles de la lengua azteca y maya, en la cual choco significaba caliente y atl o ate significaba agua. El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, una materia sólida y una materia grasa. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la producción entre estos dos elementos y de su mezcla con los productos tales como leche y frutos secos. Como dato, debes saber que los aztecas, además de consumir el chocolate como bebida fría propia de clases altas, utilizaban el cacao como moneda. Buenos días en viernes.
Estamos de regreso en Buenos Días en Viernes, son 8:40 de la mañana. Lau Flores Reyes, su abogada de confianza, y el doctor Miguel Ángel Arteaga Sandoval en Comentarios Jurídicos nos está relatando todo un acontecimiento procesal en relación con un juicio oral que tenemos la fortuna y la suerte de que el licenciado Gildardo Rábago Flores nos acompañe y nos esté dando, desmenuzando estos procedimientos y estos pasos, de los cuales vamos a hacer pues como una pequeña reseña para entrar en materia. Comentábamos hace un momento que todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado porque es una exigencia que emana del artículo 16 constitucional. El que un acto de autoridad se encuentre fundado quiere decir que se deben de invocar los preceptos legales aplicables al caso. Que se encuentre motivado quiere decir que la autoridad debe de expresar las razones, los motivos, los argumentos que ha tenido para emitir ese acto de autoridad. En el caso específico que nos encontramos comentando, el caso de Dolores Padierna, bueno, ya el licenciado Rábago nos ha explicado que al resolver el recurso de apelación, el magistrado titular del Tribunal Unitario que conoció de este recurso de apelación consideró que este acto de autoridad, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Dolores Padierna, no se encontraba debidamente, a Rosario Robles, Rosario Robles, bueno, es que está aquí, nos está dando información. Sí, es un tema de nombres, pero es un tema de nombres, efectivamente, es Rosario Robles, sí. Y bueno, aquí la confusión emanó del apellido del juez de control. Y vamos adelante. Bueno, el tema es que el juez de control, a criterio del Tribunal Unitario, no motivó adecuadamente la imposición de la medida cautelar a Rosario Robles y entonces decretó la reposición del procedimiento. Correcto. Para el efecto de que se volviera a pronunciar sobre esta solicitud del Ministerio Público y quedara en libertad de imponer la medida cautelar que él estimara conveniente. ¿Y qué fue lo que ocurrió en este caso? El pasado miércoles se llevó a cabo esta reposición del procedimiento ordenada por el magistrado Ricardo Paredes Calderón. De nueva cuenta, el juez de control Delgadillo Padierna y la Fiscalía hacen esta petición de prisión preventiva justificada y de nueva cuenta le imponen la medida de prisión preventiva justificada. No he tenido acceso a un audio y video de la audiencia celebrada. Habrá que analizar si efectivamente cumplieron con esta resolución del magistrado quinto unitario y si efectivamente motivaron de forma suficiente esa necesidad de cautela y esa proporcionalidad de la prisión preventiva justificada. Es decir, si hicieron este ejercicio de por qué esta prisión preventiva como medida cautelar es la idónea y la adecuada para garantizar la presencia de Rosario Robles en el proceso. Este ejercicio de motivación también debió haber llevado al juez Delgadillo Padierna a establecer por excepción por qué las otras 13 medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales no le son suficientes para garantizar la presencia de Rosario Robles en el proceso. Pudiesen haber optado por retenerle el pasaporte, por una prohibición de salir de nuestro país o incluso de determinada demarcación territorial, pudiesen haber optado por un arraigo domiciliario, pudiesen haber optado por un localizador el electrónico, una garantía, una firma periódica, es decir, tienen todo un abanico de opciones. Lo que vamos a ver ahora es si efectivamente se hizo este ejercicio de establecer y de ir descartando todas esas otras opciones de medidas cautelares y poder ahora sí justificar esta necesidad de la prisión preventiva. Recordemos que las medidas cautelares se rigen por el principio de proporcionalidad y la proporcionalidad tiene que ver con la aplicación del criterio de mínima intervención. Correcto. El juez de control siempre debe de optar por la medida cautelar menos aflictiva para el imputado. Correcto. Porque hay que tener presente que rige un principio muy importante para los imputados,
un principio que es el de presunción de inocencia. Toda persona debe ser tenida como inocente y tratada como inocente hasta en tanto se demuestre lo contrario en una sentencia condenatoria definitiva. Y también es importante tener en mente que para que proceda la prisión preventiva justificada deben actualizarse 3 supuestos: que haya peligro de sustracción del imputado, que haya peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, o bien que haya un riesgo para la víctima, los testigos o para la comunidad. Tendremos que ver cómo es que el juez de control estimó justificada alguna de estas circunstancias para imponer de nueva cuenta la prisión preventiva justificada como medida cautelar. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que en este caso la defensa o Rosario Robles tienen como opciones legales para controvertir, para atacar esta resolución del juez? ¿Puede la defensa y Rosario Robles acudir de nueva cuenta a un tribunal unitario, que sería nuevamente por antecedente el 5º Tribunal Unitario, mediante un nuevo recurso de apelación en contra de esta resolución, o bien optar por un juicio de amparo indirecto, una demanda de amparo indirecto en contra de esta resolución del juez Delgadillo Padierna para atacarla, o incluso tienen otra opción adicional? Nos refiere el tema de las medidas cautelares, que existe la posibilidad de su revisión, de su modificación o de su cancelación, siempre y cuando se hayan modificado las circunstancias por las cuales se impuso aquella medida cautelar. Entonces, pensando en la defensa de Rosario Robles, adicionalmente al recurso de apelación o al juicio de amparo indirecto que pudieran promover, si a mí me preguntaran, yo solicitaría una audiencia de revisión de la medida cautelar. Es decir, se pueden ofrecer datos de prueba al juez de control para asegurarle de que va a existir la presencia y la sujeción de Rosario Robles al procedimiento, y por tanto, acorde a este derecho que el mismo Código Nacional prevé a favor de los imputados, solicitarle una audiencia de revisión de la medida cautelar y establecerle: oye, en un primer momento, el miércoles de esta semana, tú estableciste que hay una necesidad de cautela, un riesgo de una posible sustracción de la acción de la justicia, pero ahora te incorporo estos datos de prueba que hacen presumir que yo no me voy a sustraer de la acción de la justicia, y por tanto te solicito la modificación de la medida cautelar e imponme cualquiera de las otras 13 opciones que tenemos. Si no sucediera eso, no hay un límite de audiencias que pueda solicitar, como en las luchas no hay límite de caídas. Entonces, si no corren suerte en esa audiencia, pensando como estratega en defensa penal, pues insistir ante el mismo Poder Judicial con otra audiencia y otra audiencia y otra audiencia hasta lograr la libertad, ¿no?, de Rosario Robles, pensando en este esquema de estrategia de defensa. Es un abanico muy amplio, hay otras opciones que también se podrían enderezar, pero bueno, es todo un trabajo de estudio y de estrategia de defensa en el caso en particular, ¿no? Pero vean qué interesante y qué dulce final para poder saber que hay esperanza, que tenemos un contexto en el que siempre podemos, al conocer nuestros derechos, defenderlos de manera responsable, de manera objetiva, ante la ley y las autoridades, que realmente sí hay un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho no tiene que ver con otros aspectos que son inherentes de otras personas morales y físicas. Claro. Otra de las características, en consecuencia de lo que ha expresado nuestro invitado el día de hoy, de las medidas cautelares, otra de las características es la temporalidad y la provisionalidad. Y esto permite que las medidas cautelares se puedan revisar y se puedan en consecuencia modificar, que es justamente el tema que nos ha expuesto hace un momento nuestro invitado del día de hoy. Ahora bien, otro aspecto muy importante que me gustaría comentar con el licenciado Rábago es el concerniente a lo que ha trascendido en los medios respecto de la actitud asumida por el juez de control. Se ha dicho que se vislumbra
una predisposición manifiesta en contra de la imputada. Se ha dicho que ha tenido inclinación pues a la severidad hacia ella al imponerle una medida cautelar más allá de lo estrictamente necesario para lograr los fines del proceso. Y con relación a este tema, bueno, tenemos que tener presente que se encuentra la figura de la excusa o la figura de la recusación. Entonces, nos gustaría, licenciado Rábago, que nos platicara acerca de este tema respecto de la actitud asumida por el juez de control en este caso. Sí, yo también evidencio que hay probablemente cierta parcialidad por parte del juez de control, cierto apoyo hacia la Fiscalía General de la República para que este proceso en contra de Rosario Robles avance. No sé si tenga un tinte político, no sé si tenga un tinte personal, la verdad lo desconozco, pero me parece que... Es una apreciación. Es una apreciación totalmente subjetiva, ¿no? Exactamente. Y puede ser sujeta de error de apreciación. Sin embargo, me parece que daría elementos suficientes para que la defensa de Rosario Robles también en su momento, o actualmente incluso, pudieran solicitar la recusación. ¿A qué nos referimos con la recusación? Está previsto que cuando un juez de control tiene algún conflicto de interés, tiene alguna parcialidad o está relacionado ya sea porque los familiares en algún asunto que él atienda estén involucrados como partes, se puede excusar, o bien las partes pueden solicitar se recuse, es decir, no atienda el asunto. En este caso en particular no puedo contestar la pregunta de por qué la defensa no lo ha hecho. Me parece que también como una estrategia y para agotar todos los frentes que tienes en una estrategia de defensa se debió haber hecho, y creo que hubiera resultado o podría resultar muy útil, porque el hecho de que haya este vicio por parte del juez de control dentro de este proceso podría llevar a que de nueva cuenta un tribunal de alzada, como fue este tribunal unitario, pudiera ordenar una reposición del procedimiento. Si se denota alguna parcialidad por parte del juez de control que lo haya llevado a decretar esta prisión preventiva justificada, a dictarle el auto de vinculación a proceso, pues luego entonces podría obtenerse la queja, una reposición del procedimiento en atención a esta inconformidad de por qué él lo está atendiendo, y que lo lleven a que cualquier otro juez de control atienda a este procedimiento. Creo que sería útil esta reposición del procedimiento y permitiría incluso a la defensa un nuevo replanteamiento de su estrategia y una nueva reflexión sobre cuál es el mecanismo idóneo para defender a la señora Rosario Robles. Este ejercicio académico que pues hemos tratado de llevar a todos ustedes es realmente una exclusiva para Buenos Días en Viernes, por su utilidad, por su razón de ser en el derecho, porque tenemos el ser y el deber ser. Este es el deber ser. Claro. Fíjate que qué importante es este tema que estamos platicando y qué importante es transmitirlo a nuestra audiencia, porque como bien lo decías hace un momento, Laurita, bueno, yo tuve la oportunidad, tuve el privilegio de fungir durante los últimos 25 años de mi ejercicio en la judicatura, de desempeñarme como juez y magistrado en materia penal. Y dos aspectos muy importantes: imparcialidad del juez y objetividad en la decisión. Para lograr esto, el derecho establece dos figuras. Primero, la excusa. Cuando el juez sabe o siente que está impedido para conocer del asunto porque pudiera afectarse su imparcialidad por algún interés de cualquier naturaleza que llegase a tener en el asunto en particular, el juez debe separarse espontáneamente, de motu propio, del conocimiento de ese asunto. A eso se le llama excusa. Y déjeme ahí entrar en un tema que viene como muy a tiempo: la ética. La ética del servidor público. Y hay otra palabra muy interesante que queremos invitar al licenciado Rábago: el deón, el deber, la deontología. Entonces, pues entramos a otro menú bien interesante, que es la ética personal, desde una moral que tenemos personal, y llegar al deón, al deber, que es lo que nos inspira las palabras del doctor Miguel Ángel, el deber de no
conocer ya de un asunto en donde hay un conflicto de intereses claro. Efectivamente, la ética del juzgador le lleva o le debe de llevar a separarse de aquellos asuntos en los que considere que está impedido por estar afectada su imparcialidad. Pero si no lo hace él, entonces las partes tienen otra figura jurídica, que es la recusación. Pedirle, exigirle al juez que se separe del conocimiento de un asunto cuando consideran que se encuentra impedido. Y es justamente lo que puede hacer en este caso. Pues no nos queda más que exentarlos. No hay examen porque la exposición fue clara, objetiva y sobre todo didáctica. Y pues es el ánimo con el que los dejamos a todos ustedes, queridos amigos de Radio Anáhuac 1670. Nos queda agradecerle profundamente al licenciado Gildardo Rábago Flores. Encantado que nos dé de la su vida. correo porque tiene varias comunicaciones en Twitter, y los dejamos en Radio Anáhuac 1670 AM con Francisco Trejo en Noticias con Sentido. Y antes denos rápidamente su correo, doctor. Claro que sí. Licenciado Gildardo Rábago Flores. Sí, mi dirección de correo electrónico es rábago, RABGO, @rsma.mx. Doctor Miguel Ángel Arteaga. Les recuerdo que en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac brindamos un servicio de asesoría jurídica gratuita. Si tienen necesidad de contactarnos, bueno, pues estamos a sus órdenes. Escríbanme miguel.arteaga@anahuac.mx. Estamos para servirles y buenos días en viernes. Buenos días en Buenos viernes, días. gracias al licenciado David Magallón, productor de este programa. Buenos días en viernes y carpe diem, aprovechemos el día. Se acabó el café, pero el fin de semana continúa. Te esperamos la próxima semana con temas legales y mucho más. Buenos días en viernes.